Estamos iniciando un nuevo año y el 2021 es determinante para nuestro país, ya que los ecuatorianos debemos acudir a las urnas para elegir a la persona que nos representará los próximos 4 años. De sus decisiones dependerá el futuro del Ecuador. Es por eso que TVC llega a ustedes con este espacio en el que se conocen las propuestas de los candidatos presidenciales, con el objetivo de que podamos reflexionar el voto previo a los comicios. Hoy nos acompañarán en Panorama Político Yacu Pérez de Pachacutic, además Pedro José Freile del Movimiento Amigo. No se pierdan lo que serán las elecciones 2021. Bienvenidos. TVC presenta Panorama Político. Así es, aquí en Panorama Político revisamos inmediatamente información general de nuestro primer entrevistado. Se trata de Yacu Sacha Pérez Guartambel. Él tiene 51 años de edad, de profesión doctor en jurisprudencia. Además tiene un diplomado en gestión de cuencas hídricas, una especialidad en Derecho Penal y Justicia Indígena y también una especialidad en Derecho Ambiental. Su estado civil es viudo y tiene 2 hijas. Experiencia en el sector privado. Al menos 23 años donde se ha desempeñado como docente universitario. Ha sido presidente de la ECUA RUNARI entre 2003 y 2019 y presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY. Experiencia en el sector público. Al menos 5 años y medio donde se ha desempeñado como concejal de Cuenca y prefecto de Azuay. Candidaturas presidenciales. Esta es la primera vez que participa. Yacu Sacha Pérez Guartambel es la figura presidenciable del movimiento Pachacutic. Fue inscrito al nacer como Carlos Pérez, pero cambió su nombre a Yacu, que significa agua, y Sacha, que significa monte. Es un líder indígena. Fue presidente de la ECUA RUNARI y aspira en esta ocasión a ser el primer mandatario con objetivos claros, dice, entre ellos, velar por los derechos de la naturaleza. Fue uno de los opositores más visibles del gobierno del expresidente Rafael Correa. Participó también en las manifestaciones de octubre del 2019 durante el gobierno de Lenín Moreno, en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles. Yacu Pérez es el presidenciable del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic Listas 18. Un movimiento, dice, intercultural, democrático, popular y participativo, inspirado en sus raíces históricas y en la sabiduría ancestral. Su programa de gobierno, denominado Minca por la Vida, propone inicialmente una armonía con la madre naturaleza y la sociedad, incrementar el presupuesto público para el cuidado de todas las personas, especialmente para las dependientes y vulnerables. Plantea la contribución obligatoria de las empresas para la creación de un fondo nacional que garantice los trabajos de cuidados que serán reconocidos como parte del trabajo productivo. Decretará como prioridad la prevención y erradicación de la violencia machista. Además, revertirá al Estado todas las concesiones mineras a gran escala y emprenderá una auditoría a las concesiones mineras, ya que dice se han visto violados los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Las empresas mineras deberán entonces asumir los costos de la descontaminación de las fuentes del agua, pérdida de biodiversidad y demás efectos sociales. Convocará, asegura, una consulta popular para que los ecuatorianos decidan si debe o no continuar la minería metálica y realizará una auditoría a la deuda externa. Pérez Guartambel también plantea establecer las causales de incautación de bienes en casos de corrupción, esto a través de reformas al COIP. Después de más de 10 años tenemos un candidato indígena en el Ecuador. Candidato, bienvenido. Hemos visto ciertos líderes apoyando a otros candidatos. ¿A qué parte del movimiento indígena representa Yacu Pérez y si tiene el respaldo de todo el movimiento? Muy buenos días. Buenos días. Gracias de corazón por la invitación y un saludo a todos quienes están este rato conectados. Yo tengo el honor, el privilegio, y lo digo con absoluta humildad, de representar a los sectores excluidos históricamente. Para mí es un lujo representar a los hermanos indígenas, a los hermanos campesinos, a los que han estado siempre de a pie, a los de abajo, a los trabajadores, a los maestros, a los jóvenes, a los de la clase históricamente marginada, y ser su representante realmente para mí es un altísimo honor. Que algunos dirigentes puedan tener otras opiniones. El movimiento indígena no es una sinagoga,
para todos pensar ¿Pero de la es un misma manera. movimiento fragmentado? No, para nada, está más consolidado que nunca. El presidente de la Ecuarunari y su consejo de gobierno nos han apoyado en estos recorridos desde el Carchi al Macará, desde la Amazonía hasta la península. Igualmente las bases de la CONAI, las 24 provincias que tienen sus candidatos de Pachacuti. Ellos están consolidadas, una unidad monolítica. Marlon Santi, que preside Pachacuti, está con nosotros, así es que de estar fragmentado nosotros lo diríamos, lo reconoceríamos con absoluta sinceridad, sí lo sería. Ventajosamente no lo es, estamos más sólidos que nunca. Pero hubo descontento al inicio cuando usted presentó su candidatura por parte de ciertos dirigentes de la CONAIE. En efecto, eso no lo podemos negar, porque cada uno tenemos aspiraciones que son por demás legítimas. El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, Leonidas Issa, Salvador Quispe, tenían sus aspiraciones que no son nada legítimas, aspiraciones presidenciales. Desventajosamente hay un solo cargo y eso había que decidir, que legítimamente las organizaciones de base de Pachacuti tengan que decidir quién es su representante. Y ahí las provincias decidieron que lo sea yo como representante. Y eso pasa, hubo sí tensiones, porque igual cuando va a elegirse a la directiva de la Ecuarunari o a la directiva de Pachacuti o a la directiva de la CONAI, siempre hay fricciones porque cada uno aspira un cargo de estas. Pero ¿cuál es su relación actual, por ejemplo, con esta dirigencia? Específicamente, hablemos de Leonidas Issa. ¿Cómo es su relación actual? No hemos tenido la oportunidad de conversar. Yo estoy dedicada 200 por hora, dedicada a la campaña preelectoral y ahora sí a la campaña. ¿Pero necesita apoyo de esas bases o no? Yo no desprecio, yo jamás soy arrogante para decir no requiero, gracias. Si nos apoyan, bienvenidos. Pero lo más importante es contar con el apoyo de las bases. Y nosotros hemos estado en la Amazonía ecuatoriana y el apoyo es gigante. En Cotopaxi, de donde es Leonidas Issa, hay un apoyo enorme. Es decir, somos la tendencia de la tendencia de la Amazonía, de la sierra, de la costa ecuatoriana. A propósito que habla de la izquierda, usted dice que no es una izquierda como correísta, sino es una izquierda que tiene que ver más con el tema ambiental, una izquierda ecológica incluso la ha denominado. ¿A qué se refiere con eso? Es una izquierda no arrogante, no prepotente, no autoritaria, no extractivista, no patriarcal. Si no es eso, entonces es la izquierda ecológica, es la izquierda amplia, es una izquierda sensata, no insensata, no dogmática, no fundamentalista. Una izquierda que está con los campesinos, que está con los ecologistas, que está con los trabajadores, porque en el tiempo del anterior gobierno intentó fracturar al FUT, intentó romper la CONAIE, lo desapareció la UNE. Entonces esa izquierda estaba contra los maestros, contra los indígenas, contra los trabajadores. Metió las cuchillas en el Yasuní y metió las cuchillas en las fuentes de agua, en las zonas de biodiversidad con la minería a gran escala. Con esa izquierda ni a misa, pero con la izquierda que está con los derechos humanos, está a favor de los derechos y de las libertades, de los animalistas, de los ecologistas, de los ambientalistas, de la juventud, del respeto absolutamente a todos, bienvenido. Candidato, a propósito, usted habla del derecho a la vida, el derecho a la naturaleza, y precisamente ayer vimos una publicación que llamó mucha la atención en las redes sociales, entre ellas Twitter, donde usted aplaudió lo que sucedió en Argentina con el tema del aborto y la despenalización. Usted ha dicho que incluso eso se debería replicar en América Latina. ¿No le parece un poco contradictorio que si usted apoya la naturaleza, no está apoyando la vida desde su concepción? Apoyo todas formas de vida, todas epifanías de vida, desde el insecto más pequeño, desde el microorganismo, hasta lo que es la Pachamama, que es una vida. La tierra, el agua, el cosmos es vida y lo apoyo. ¿Y los seres humanos también? Los seres humanos, si el ser humano es todo frente a la nada y nada frente al todo, es decir, el punto medio entre el todo y la nada, ¿cómo no vamos a apoyar? Pero quiero dejar absolutamente explícito mis expresiones. Yo apoyo el aborto en casos de violación a las niñas, que no pueden ser recriminalizadas cuando no se les permita a ellos. Imagínense tener un niño que es contra su voluntad, fruto de un acto violento, sanguinario contra nuestras hijas, nuestras hermanas. Eso no es posible en ninguna parte del mundo. En el resto no, el aborto en caso de violación a las niñas. El resto nosotros tenemos que hacer, es una opinión personal,
El tema del aborto en el Ecuador tendrá que decidir la Asamblea Nacional. Pero usted apoyará el proyecto, porque eso es lo que puso en su tuit, ¿no? Que Aborto. debería replicarse en América Latina, me imagino que incluido el Ecuador. En toda Europa está legalizado el aborto, incluso en Turquía está legalizado el aborto, en Uruguay está legalizado ahora, en Argentina está legalizado, en Cuba, en muchas partes, en muchos estados de Norteamérica. Nosotros, mi posición es el aborto en caso de violación a las niñas. Ya quisiera ver quiénes están en contra, qué criterio tienen cuando su hija fue violentado, quién sabe por quién sátrapa, que comete un acto fáctico de semejante, no error, horror. Otro de los temas polémicos que usted se ha referido tiene que ver con el sistema de puntos de las licencias de conducir. Lamentablemente nos levantamos el 1 de enero del 2021 con accidentes de tránsito, fallecidos, y cada vez las cifras aumentan, candidato. Usted ha dicho que deberían eliminarse el sistema de puntos, pero eso más bien no va a perjudicar para que existan más accidentes de tránsito en el país. Para nada. En ninguna parte del mundo se corrige con sanciones, con penalidades que sean severas. Lo que hay que es educar, prevenir. La prevención es fundamental, la educación. Pero ni con el sistema de puntos la gente ha entendido. Sí, por eso mismo entonces no funciona el sistema de puntos, no sirve. Es como decirles, en Estados Unidos queremos controlar la violencia dándoles más armas. O sea, usted está en contra del porte de armas. Así estoy en contra del porte de armas, pero volviendo al tema de los puntos, y en eso quiero ser enfático. En el Ecuador, con la ley de tránsito y transporte terrestre, se sanciona 4 veces al conductor, y a cualquiera, a usted, a mí, el chofer profesional. Se retiene el vehículo, se le corta la libertad a la persona, se le da una multa y finalmente se le elimina los puntos. Nosotros solamente lo que decimos, vamos a eliminar la sanción por puntos previa una reforma a la ley. ¿Y hay algún estudio que usted ha visto que funcione eso? Mire, la sanción por puntos y todas estas sanciones es inconstitucional. Ninguna persona puede ser sancionada más de 2 veces. Y aquí se le sanciona 4 veces. 4 veces. Eso es inconstitucional. Entonces, por eso nosotros decimos eliminar la sanción de pérdida de puntos, porque con eso se le quita la licencia y estamos vulnerando otro derecho, el derecho humano al trabajo. Con lágrimas en los ojos me han indicado algunas personas que se han quedado sin la licencia de conducir. Pero es por irresponsabilidad. Muchos de ellos han manejado en estado de embriaguez. Por eso mismo, si manejan en estado de embriaguez, eso hay que sancionar, incluso ya no solamente con una pérdida de puntos, sino ellos podrán ser privadas de la libertad. Eso es otra cosa. Porque ninguna de las personas, ningún chofer sale a matar a la gente, ninguno sale a asesinar. Es por negligencia, por imprudencia, por impericia, porque una cosa es, cuando sale a sancionar estamos ante el dolo, es un tema penal. Vamos a cambiar de tema, candidato. Usted critica a las oligarquías del país. No obstante, su primera candidata a la vicepresidencia de la República, que luego renunció, provenía de estos sectores. ¿Por qué se da tal contradicción? No hay una contradicción. Yo valoro enormemente a nuestra anterior candidata, que es una persona con mucha dulzura, con mucha sensibilidad, porque es artista y los artistas tienen esta sensibilidad enorme. Pero colisionamos el momento en que ella estuvo a favor, de acuerdo a sus tweets, en privatizar el IES o privatizar la salud, que ahí nosotros estamos con un criterio contrario, no vamos a privatizar ni la seguridad social, ni el sistema eléctrico, ni el sector petrolero, ni telecomunicaciones. Nosotros estamos más bien de acuerdo en fortalecer el patrimonio de los ecuatorianos, que no está en venta, hay que defenderle con el corazón. Eso fue lo único, pero en lo demás yo no tengo una animadversión contra los ricos, para nada. Yo estoy en contra de los oligopolios, de los monopolios, porque cuando hay monopolios o oligopolios se ponen de acuerdo entre 2 personas o él solo impone las tarifas, impone los precios, y en ese sentido estoy en contra de ahí. No, es más, yo los ricos, no quiero que los ricos se vuelvan pobres, quiero que los pobres eleven su nivel de vida, los pobres recuperen su bienestar. Es decir, usted no solo va a gobernar para el sector indígena, sino para toda la población. ¿Negociaría entonces con los empresarios, con la derecha, siendo de esa izquierda ecológica? Nunca se había visto eso. Nunca vamos a rehuir, a sentarnos y discutir y debatir y concertar. Y en algunos temas que disentamos, pongámosle un tiempito en el congelador hasta resolver los temas que vamos a coincidir. Por ejemplo, yo creo que
con muchos sectores. Primero quiero decir, la dolarización se mantiene, la propiedad privada se respeta, las deudas legítimas hay que cancelar. Y yo voy a gobernar con los empresarios honestos. ¿Y cuáles son los empresarios honestos? Los que pagan impuestos, los que no evaden los impuestos, los que no explotan a los trabajadores y los que no explotan a la madre naturaleza contaminándoles el ambiente, envenenando las aguas. Con ellos de mil amores. Pero sí va a negociar con los empresarios, porque usted habla de un gobierno inclusivo. Totalmente. Me imagino que con todos los sectores. Totalmente. Nuestro gobierno será para los 18 millones de ecuatorianos. Hay que un momento de eso sentarnos alrededor de la mesa con los maestros, con los obreros, también con los empresarios. ¿Por qué no? Hay que invitarles, hay que escucharles, a ver qué criterio tiene. Yo he tenido varias reuniones ahora con empresarios que se han acercado y hay algunas ideas que los voy a tomarlos, porque son criterios válidos. Hablando de sentarse a la mesa, de este papel del movimiento indígena en los últimos meses, incluso un año, porque el último episodio fueron las protestas de octubre de 2019 que estuvieron inmersas en violencia, fue así. Y el movimiento indígena fue crítico, no obstante, luego se sentó en la mesa con el gobierno, que para muchos analistas le salvaron la caída de Lenín Moreno. ¿Por qué se tomó la decisión de firmar un acuerdo con el gobierno y no se negoció, por ejemplo, el tema de las muertes del mismo movimiento indígena? ¿Le hicieron el juego al gobierno por oponerse al correísmo? ¿Usted lo ve así? No, las muertes no son negociables. Que haya habido daños a Quito, tal vez destruir los adoquines, ensuciar las paredes, reconozco, no está bien. Pero esos son recuperables. Hay como resucitar a 10 hermanos asesinados. ¿Quién recupera esa sangre derramada de inocentes hermanos que ya no están con nosotros? ¿Dónde está más violencia? ¿En pintar una pared que no está bien o en asesinar a nuestros hermanos por el pecado de protestar de manera legítima frente a un acto ilegítimo? ¿Qué haría usted en un panorama similar? Negociar, sentar, consensuar, discutir, debatir, invitarles. Pero no surgió efecto de esa negociación. ¿Perdón? No surgió efecto de esa No negociación. surgió efecto por la tosudez de Lenín Moreno. ¿No puede ser también por la fragmentación en el movimiento indígena? No, para nada. ¿Quién fue el ideólogo de sentar, de crear esta mesa de negociación? Yo siendo prefecto en la SOI, me visitaron obispos a la prefectura y me contacté con Monseñor, el arzobispo Luis Gerardo Cabrera, que ese rato estuvo encargado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y con él dijimos, ayúdenos, yo le pedí, ayúdenos a frenar. ¿Va a rechazar todo acto de violencia? Ningún acto de violencia es bienvenida para mí y en nuestro gobierno. Todo acto de violencia genera más violencia, el doble. Si sembramos vientos, cosechamos tempestades, dice el Evangelio. Una violencia venga del sector de donde venga, izquierda, derecha, centro, indígenas, maestros, empresarios. No soy partidario, soy profundamente pacífico. Yo he sido radicalmente opuesto al gobierno de Correa, pero siempre lo hicimos resistencia pacífica. Yacu, vamos a hablar más del tema de la campaña electoral que ya empezó este 31 de diciembre pasado y usted ya está en los primeros lugares en las encuestas. ¿Cuál será su estrategia cuando ya inició una campaña que tiene varias trabas por el tema de la pandemia? ¿Llegará Yacu Pérez a la segunda vuelta? Eso es irrefutable. Llegaremos a la segunda vuelta solo si el Consejo Nacional Electoral cocina un fraude, impedirá a nosotros estar. De que llegamos y es con seguridad, llegaremos en primer lugar. Es decir, que si no llega a la segunda vuelta, ¿usted cree que va a haber fraude? Es que están cocinando allá. Nosotros no tenemos un representante en el Consejo Nacional Electoral. Ya le pasó al anterior candidato cuando Pero si hablamos históricamente, si hablamos del único candidato que hubo hace más de 10 años, que usted sabe muy bien, no alcanzó ni el 5% del porcentaje de votos. ¿Se refiere a? Macas. Luis Macas. Luis Macas obtuvo el 4%, me parece. Por eso digo, ni siquiera el 5%. Sí, pero la historia cambia. Nadie recibe 2 veces el mismo sol. Diríamos, parafraseando con lo que decía el gran filósofo Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Las condiciones han cambiado.
Si usted estaría conmigo recorriendo, pongo en un hipotético caso, el país, y vería la conexión que tenemos con el pueblo, que nos convidan pancitos, agüitas, nos echan con flores, nos dan la mano, nos abrazan, levantan el pulgar y el taxista. Bueno, ¿usted está seguro entonces que va a llegar a la Absolutamente seguro. Y eso no lo digo solamente por convencer a la ciudad, solamente le digo con un ejemplo. Hace 2 años estuve de candidato a la prefectura de la SUAY y ninguna de las encuestadoras me puso ni en los 5 primeros lugares y yo ya percibí esa conexión. Eso es lo que pasó en la prefectura, estamos viendo ahora. Si bien ha tenido esa experiencia política en la prefectura, ¿cree que está preparado, que el Ecuador está preparado para un presidente indígena? El Ecuador está preparado para que llegue un indígena, un honesto, un preparado. Es vituperio hablar de uno mismo, pero para poder escribir 8 libros tenía que haber hecho funcionar las 100.000 millones de neuronas. Pero manejar un país, una cosa entero es otra cosa. Una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. He sido catedrático de las universidades, que es difícil. He sido una de las cosas que más difícil, que todavía que pasé el año, pero así, agarrándome, es ser padre. Eso es más difícil, porque en mi caso me tocó ser padre y madre a la vez, a la muerte de mi esposa hace 8 años, que un cáncer se la llevó, y convertirse en padre y madre. Eso es muy difícil, y usted supongo que es madre. Qué difícil, una cosa muy difícil, porque hay que tener mucha ternura, paciencia y sapiencia. El caso de gobernar el país no va a ser fácil, va a ser extremadamente difícil, porque nos va a dejar con una economía de guerra, una economía quebrada. Pero neuronas sí la tenemos, y sobre todo tenemos un corazón grande. Profundicemos en su plan, y uno que ha llamado la atención o más reacción ha tenido es que usted suele defender al agua como un derecho, pero también ha señalado que dado que ahora se cotiza en las bolsas de valores a nivel mundial, ha asegurado que puede ser el nuevo petróleo. Es decir, que Ecuador debería exportar agua. ¿No le parece a usted contradictorio decir que es un derecho y seguidamente señalar que se debe exportar un bien, que podría ser un bien vendible, exportable, el agua? ¿A qué se refiere con todo eso? ¿Usted está en pie todavía con esa decisión? Una verdad a medias es doblemente falaz. Cuando se descontextualiza lo que uno dice... ¿Qué es lo que usted dijo, Carlos? Lo que digo es, primero, haciendo una protesta a que el agua le pongan en la bolsa de valores de Wall Street y se registre en el registro mercantil de Chicago al agua, que es un derecho humano al agua, igual que el oro y el petróleo, es una suprema, es el mayor insulto a la humanidad. Porque sin petróleo, sin oro podemos vivir, sin agua no podemos vivir. Jesucristo vivió 40 días, 40 días sin alimentos. ¿Se va a exportar o no el agua? No, pues. ¿Cómo se va a exportar el agua? Que eso se va a dar, se va a dar. ¿Y por qué se descontextualizó? Porque se descontextualiza, porque no decimos que, yo digo, algún rato van a tener que exportar el agua, porque no hay agua. No hay agua en Sudáfrica, no hay agua en Europa Meridional, no hay agua en el Ecuador, en Jipijapa no tiene agua, en Montecristi no tiene agua. Primero hay que atender a nuestras comunidades porque el agua es un derecho humano. Bueno, usted asegura que no se va a exportar el agua. ¿Y el tema del extractivismo, qué va a pasar con la minería? En eso sí, radicales. La minería, por el lugar donde haya entrado la minería, ha dejado huellas imborrables. En Canadá, que se pone como paradigma de la minería, hay 10.000 minas abandonadas por falta de recursos para remediación ambiental. Oroya es la ciudad, la 5ª ciudad más contaminada del planeta, que está en el Perú. 80% de los niños tiene plomo en la sangre. Eso no es posible permitir, al menos en fuentes de agua, en cabeceras de ríos. Por eso una cuñita. En Cuenca vamos a ganar la consulta. El pueblo de Cuenca va a decir 5 veces sí a proteger los ríos de Cuenca. Tenemos poco tiempo, vamos a intentar abordar los temas que son de interés, sobre todo porque usted ha hablado mucho de consultas populares. ¿Qué le va a preguntar a la población, más allá del tema de minería? ¿Está usted de acuerdo que el Ecuador sea declarado territorio libre de minería metálica en fuentes de agua en zonas de biodiversidad? ¿Está usted de acuerdo que de los 137 asambleístas sea reducido a la mitad, 2 por provincia más una por cada 500.000 habitantes, un asambleísta? Vamos a preguntar, ¿está usted de acuerdo en eliminar instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Contencioso Electoral, entre otras, que se elimine porque son instituciones que, lejos de hacer
fortalecer el sistema democrático en el país, más bien no hacen nada. Serían esas tres preguntas No, principales. podemos hacer más preguntas, podemos hacer unas 8 o 10, pero este rato le estoy mencionando apenas 3, porque eso es imposible vía decreto por decisión del Y Ejecutivo. además no va a tener mayoría en la Asamblea. Vamos a tener un bloque muy fuerte, 40 asambleístas bajito. 40, porque vamos a hacer la fuerza política, la primera fuerza del ¿Cuál sería país. el modelo económico idóneo para Yacu Pérez? ¿Cómo reactivar la economía? ¿Cómo generar empleo? Trabajo para los empresarios, sobre todo impulso para ellos, ¿no? ¿Cómo va a conseguir esto? ¿Cómo va a generar empleo y reactivar la economía? Economía circular, una economía que esté acorde al ambiente sin dañar y contaminar la naturaleza. Vamos a crear alrededor de 1 millón de empleos en los 4 años. ¿Cómo? Creando 500,000 unidades productivas que vamos a dar un crédito de $10,000. Durante un año no pagan intereses. Proyectos productivos que están destinados a que al ¿Dónde agroecología. saldrán los recursos? Tenemos que, mire, en el Servicio de Rentas Internas y Aduanas se hace humo entre 4.000 y 5.000 millones de dólares anuales en evasión tributaria. Ahora ya no hablan de evasión, sino son muy... hay la elusión tributaria, que es lo mismo, pero es eufemísticamente que es legal, ¿no? Evasión, 5.000 millones de dólares. De ahí va a salir esos recursos. Y si tenemos que hacer un préstamo, hay que hacerlo. 1000 veces hacer un préstamo, no para pagar deuda externa, no para alimentar solamente al gobierno, sino para darles a los que realmente necesitan, a los comerciantes minoristas, a la agroecología, a los artesanos, a los que hacen reciclaje, a los que hacen producción y fundamentalmente destinados a las mujeres y a los jóvenes emprendedores. Estamos pronto de terminar esta entrevista con Yacu Pérez, pero sí quiero que me rectifique o me diga si está bien. Han hablado de que usted pondría de ministra de Educación a Mary Zamora. ¿Es esto cierto? Los que están, no les voy a nombrar para que estarles nombrando a los otros adversarios. Algunos decían que ya le quitan el voto que lo tenían. Están desesperados. Yo con Mary Zamora ¿No? le conozco. Pero, yo no pero la UNE lo apoya. No, pues la UNE nos apoya, pero la UNE no va a poner ministro de Educación. Nosotros vamos a ver, hay gente de primera, podría ir de ministro de Educación. Se me ocurre al CENESID o de ministro de Educación, ¿por qué no al doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional de Ecuador, entre otros? Hablando de esto, ¿tendrá que cumplir Yacu Pérez con acuerdos y compromisos electorales? Claro, pero con mi gente, con el pueblo. Estas manos, a más de ser limpias, no van a ir atadas como otros que van atados al sistema financiero, como van atadas a grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Mi campaña no la financia ninguno de estos grupos oligárquicos, oligopolios ni monopolios. Lo financia, además poquito, es mi pueblo. A ellos me debo. Yacu. Tenemos una dinámica final, por favor, a la Cámara, a los ecuatorianos. ¿Por qué tienen que votar por Yacu Pérez y la propuesta de Movimiento Pachacútic? Porque somos gente con trayectoria, con honestidad. Mi padre no tuvo un día de escuela, pero me enseñó a trabajar, a perseverar y a ser honesto. Y porque tenemos propuestas coherentes, transparentes. Nosotros venimos de un hogar súper sencillo. En toda nuestra trayectoria, no jamás nos pueden alguien siquiera indicar que estas manos se mancharon en el dinero sucio. Nosotros sí podemos y sobre todo sabemos cómo hacer, sabemos qué hacer y sabemos con quién hacer, que es un pueblo que está con la esperanza viva de cambiar este fango en el que nos dejaron. Estamos convencidos que como el ave fénix, desde las cenizas vamos a llegar. Por eso les invito a los ecuatorianos y ecuatorianas, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Hagamos del Ecuador el país que soñamos. Muchísimas gracias, candidato Yacu Pérez de Pachacútic. Nos acompañó en Panorama Político. Momento de una pausa.